Como te anunciamos al inicio del programa, bueno, hoy vamos a hablar un poco de tiroides e inmunidad y estamos en contacto con la doctora Graciela Cremaschi, investigadora principal del CONICET, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, Unidad Ejecutora CONICET en la Universidad Católica Argentina, directora del Laboratorio de Neuroinmunomodulación y Oncología Molecular y profesora asociada en la Cátedra de Radioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Doctora Cremaschi, Norberto Blanco desde Conciencia Médica le habla. Bueno, buenas tardes, Norberto. Muchas gracias por invitarme a dar esta charla en el programa de ustedes. No, gracias a usted, doctora, por su tiempo. Un poco, yo creo que todo el mundo habla de la glándula tiroides, pero en definitiva, ¿la glándula tiroides qué es y qué funciones cumple en el organismo? Bueno, es una glándula muy pequeña que uno a veces pensando qué pequeña es, cómo puede ser que tenga funciones tan importantes. No es una glándula del sistema neuroendocrino con forma de mariposa que está alojada en la base del cuello, a un lado y a otro de la tráquea, y tiene la importante función de, en un lugar con buena disposición de yodo, con buena disponibilidad de yodo, de sintetizar y almacenar las hormonas tiroideas, que son la triiodotironina o T3 y la tetraiodotironina, llamada también tiroxina o T4, las cuales son liberadas a liberación, y la función de esta glándula está mediada por muchos factores y principalmente por una hormona llamada tirotrofina o TSH que se produce en otra glándula de la hipófisis, ubicada en la base del cerebro. Estas hormonas en circulación tienen funciones sumamente importantes, no solo a nivel celular, ya que ellas regulan los procesos de diferenciación, proliferación y sobrevida de todas las células del organismo y todo el metabolismo celular, sino que además es importantísima porque interviene en todos los procesos metabólicos, contribuye al crecimiento y desarrollo en los chicos, regula funciones intelectuales y reproductivas, afecta al sistema cardiovascular, es decir, tiene funciones tan amplias que sería imposible enumerarlas a todas ellas. Es importantísima entonces para el organismo con todo lo que para todo el buen funcionamiento del organismo. Bien, y tiene también, como comentaba usted, que ver con el sistema inmunológico. Sí, bueno, es precisamente lo que nosotros estamos estudiando. El sistema inmunológico es el sistema encargado de defender al organismo de cualquier agente agresor, claro, cualquier patógeno. Y tiene en esta función de defender al organismo que poner en marcha una serie de mecanismos que pueden, si se exacerba esta respuesta, producir daño al organismo. Hay un montón de mecanismos autorregulatorios dentro del sistema inmune, pero desde hace ya, desde los años 60, 70, de 1960 a 1970, que se está viendo que los otros sistemas del sistema neuroendocrino tiene un importante papel en la regulación de la función del sistema inmune. La correcta homeostasis del sistema inmune depende principalmente de esta interacción con los otros sistemas orgánicos. Dentro del sistema neuroendocrino, las hormonas tiroideas se vio que tienen una importante función directa sobre las células del sistema inmune y en la regulación de las respuestas inmunológicas. Bien. Y también hay enfermedades o patologías o desajustes inmunológicos que pueden afectar a la glándula tiroides. Sí. La mayoría de la enfermedad tiroidea es de origen autoinmune. Claro. Es precisamente un reflejo de esta exacerbación de las funciones del sistema inmune de la que te estaba comentando antes. Claro. La enfermedad tiroidea autoinmune, las más frecuentes son aquellas que producen una hipofunción de la glándula, como es el hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto, en la cual hay una destrucción de la glándula por un ataque inmune mediado fundamentalmente por células T efectoras dirigidas contra la glándula, y el hipertiroidismo, que es la contrapartida, también tiene es la patología hipertiroidea más frecuente, la que produce un exceso de producción de hormonas tiroideas en circulación, que también tiene su origen en una enfermedad autoinmune, en donde hay anticuerpos dirigidos contra los receptores para la tirotrofina, que es esa hormona liberada por la hipófisis que regula la tiroides, sí, y que hace que la glándula se vuelva hiperfuncionante. El hipotiroidismo va acompañado de bajos niveles circulantes de hormonas tiroideas y la persona se encuentra fatigada, engorda con facilidad,
bueno, tiene un montón de problemas metabólicos, y la hiperfunción también, porque puede llevar hasta a la muerte por falla cardíaca. Claro, claro. Doctora Cremachi, buenas tardes, le habla Nicolás Rodríguez. Sí, buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? Quería hacer una pregunta. Hoy en día, ¿hay más casos de afectación tiroidea o hay más diagnósticos? Es decir, ¿es que los médicos sospechan más y salen a diagnosticarlo, o realmente es que hay más casos? En realidad es una patología muy vieja, la incidencia es muy grande, abarca sobre todo las tiroiditis autoinmunes, que son las más frecuentes, abarcan al 5% de la población mundial, es más frecuente en mujeres que hombres, y la incidencia ha ido creciendo en los últimos años porque no solo depende de factores genéticos, es una enfermedad tremendamente hereditaria, sino también de factores ambientales. Con eso quería preguntarle, doctora, ¿qué influencia tiene el estrés en todo esto? Bueno, el estrés es un factor muy importante para el desarrollo y el buen funcionamiento de la tiroides. Nuestro grupo vio que el estrés crónico moderado producido en animales de experimentación, los llevaba a una situación de hipotiroidismo mediado por una importante bajada de T3 y particularmente de T3 y T4 a nivel en sangre periférica, y a una falla en la respuesta inmunológica. Esta falla en la respuesta inmunológica se ha visto en pacientes que va acompañada de una mayor incidencia de enfermedades infecciosas, mayor posibilidad o peor progresión en un desarrollo, en el caso de una enfermedad tumoral. Y sí, hemos visto en estos modelos animales que haciendo el restablecimiento del eutiroidismo, o sea, restableciendo los valores de hormonas circulantes a valores normales, podíamos revertir, por ejemplo, el desarrollo de un tumor. Hola Graciela, ¿cómo te va? Gabriela Costa, ¿qué decís? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos directos entonces de las hormonas tiroideas sobre los linfocitos, o sea, las células que atacan, y los tumores? Bueno, nosotros encontramos estuvimos estudiando los efectos de las hormonas tiroideas directos tanto sobre las células T normales como sobre células T de linfoma, células de linfomas T, ¿no? Tanto murinos como humanos, o sea, tanto de ratón como humanos. Encontramos en cultivo que hay un aumento de la funcionalidad de estas células, un aumento de todo lo que es la cascada de señales bioquímicas que llevan a la activación de estas células, y en el caso de las células de linfoma hemos encontrado además que no solamente lo producen por los mecanismos clásicos, que son la unión, estas hormonas para actuar dentro de las células se unen a un receptor nuclear y activan la transcripción de genes, sino que además pueden actuar sobre receptores que están presentes en la superficie de la membrana celular y desencadenar una serie de cascadas de señales bioquímicas que contribuye o colabora con estos mecanismos genómicos para aumentar la supervivencia y la división de las células de linfoma T. Doctora, quería preguntarle una pregunta sobre el tema de los diagnósticos. Hoy en día, cuando a estas personas se le detecta el hiper y el hipotiroidismo, se le hace una serie de estudios y diagnósticos para ver qué medicación se les da. Sí. Quería saber si hoy se están trabajando o van a haber algún método más rápido que los diagnósticos actuales, porque vemos que algunos estudios demoran varios días y, bueno, la regulación de la medicación muchas veces no puede esperar tanto, y eso tiene una relación directa. Mira, las técnicas de diagnóstico son realmente bastante sencillas, son técnicas que se aplican en rutina en cualquier laboratorio de bioquímica clínica y normalmente no demoran más de un par de días en entregar los resultados. Lo que se hace es dosaje de T3, de T4, de T4 libre, de TSH, que es la hormona precisamente. La TSH tiene una regulación, está regulada negativamente por los niveles circulantes de hormonas tiroideas, es decir, si son niveles normales, van por feedback negativo a actuar a nivel de hipófisis y disminuir la producción de TSH. Entonces eso funciona en un circuito homeostático. Cuando hay déficit de hormonas tiroideas, vos tenés niveles muy altos de TSH, mientras que cuando hay un aumento grande de hormonas tiroideas tenés niveles muy bajos y hasta casi indetectables de TSH. Entonces, con niveles de bioquímica clínica de métodos muy sencillos, estos niveles se pueden determinar
y le dan un panorama y una herramienta al médico para prontamente ir al diagnóstico de la patología, además del que por supuesto tiene que evaluar el médico tratante si la persona tiene o no modificaciones en la estructura de la tiroides a través de estudios ecográficos, ¿sí? Y no son métodos que demoren mucho. Lo que sí demora mucho a veces es en ajustarse la dosis necesaria para llevar al paciente a un estado de eutiroidismo, o sea, de niveles normales de hormonas circulantes. ¿Por qué? Porque vos necesitas darle una dosis a un paciente, esperar por lo menos 3 meses o un par de meses para volver a hacerle los estudios, la bioquímica en sangre, el estudio ecográfico y ver cómo respondió el paciente a la medicación. Está clarísimo. Entonces, si vos lo que más cuesta es ajustar la dosis. Sí. Una vez que tenés la dosis ajustada, el paciente puede tomar normalmente la hormona que se da para el restablecimiento del estado eutiroideo es la levotiroxina, la tiroxina, o sea, la T4, sí, que es la droga que mayoritariamente se encuentra presente en circulación, la de mayor vida media, y no es una droga cara y no tiene ningún efecto adverso al paciente, a menos que se vaya de concentración con la dosis, es decir, a menos que esté tomando de más y esté yéndose a un hipertiroidismo farmacológico, ¿no? Sabemos que el yodo es un poco la materia prima que utiliza la glándula para sintetizar sus hormonas. Sí. ¿Se sigue viendo todavía pacientes que están deprivados por yodo o cada vez menos el hipotiroidismo por falta de yodo? En nuestro país no, en nuestro país es un país, lo que podríamos decir, yodo suficiente. Hay regiones en el mundo donde la deficiencia de yodo es una de las causas de hipotiroidismo. Claro. Lo que sí es muy importante en esos casos hacer la suplementación en sales o en alimentos para que las personas no tengan ese problema y sobre todo tener mucho cuidado con la población infantil, ya que la falta de hormonas tiroides es vital para el desarrollo, el crecimiento de sus huesos, de sus dientes y para el desarrollo intelectual. Por eso es tan importante en los bebés hacer la determinación de TSH de entrada. La TSH alta da indicio de falta de hormonas tiroideas circulantes. Claro. Y una falta, un hipotiroidismo primario en chiquitos recién nacidos puede llevarlos a la deficiencia intelectual, al cretinismo. Claro, al cretinismo, claro. Graciela, ¿cada cuánto se deben hacer los controles de hormonas tiroideas en el tratamiento? Y en el tratamiento, una vez que está establecido, yo no soy médica, yo te no, puedo decir sé. como paciente hipotiroidea. Cada cuánto me los hacen, y es por lo menos una vez al año, pero una vez que a mí me determinan que mis niveles hormonales están bien, una vez cada 6 meses. Al principio, cuando te van a ajustar la dosis, te aumentan, lo ideal sería ir aumentando de a poco la dosis e ir controlando los niveles cada 3 meses como para ver qué efecto tuvo e ir aumentando de a poco la dosis, porque no nos olvidemos que después es una medicación que la persona va a tener que tomar por largo, dependiendo de cuál sea la causa de su hipotiroidismo, pero en la mayoría de los casos de por vida. Claro. Ustedes tienen un modelo de animal de depresión. Sí. ¿Nos podés contar un poquito cómo hacen para estudiar, muy chiquitito, cómo hacen para estudiar el eje tiroideo y la inmunidad sobre ese modelo de depresión? Mira, la forma de estudiar la inmunidad es ya sea a través de ensayos ex vivo, es decir, obteniendo los órganos linfáticos de esos animales y haciendo pruebas funcionales in vitro, pruebas funcionales que pueden ser desde la activación de las células con mitógenos T o B selectivos, o bien haciendo una inmunización previa al animal y después viendo en respuestas específicas in vitro, en cultivo. Y otra cosa que uno puede hacer es analizar el porcentaje o la distribución de subpoblaciones T y B que tienen los distintos animales, ¿no? Cuántas células T, cuánto tiene de B, de los T, qué subtipos tienen. Nosotros, por ejemplo, algo muy interesante que encontramos en nuestros ratones hipotiroideos, que me gustaría aclararles y contarles, que tenemos un modelo de hipotiroidismo. Tenemos muy poquito tiempo. Y de hipertiroidismo que no son autoinmunes, porque la idea es ver cómo regulan las hormonas la funcionalidad linfocitaria. Claro. Bueno, en esos modelos hemos encontrado variaciones en algunos subtipos de linfocitos T. Bien. Bueno, doctora Cremacci, el tiempo nos
nos apremia. No. Le agradecemos muchísimo por este contacto y por habernos aclarado lo que tiene que ver con la tiroides, con el sistema inmune y los controles que hay que hacerse. Bueno, no, gracias a ustedes y por esta invitación tan cálida. Muchísimas Vamos a volver gracias. a llamar, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. Buenas tardes.